Bendita Santa Iglesia de Dios, reciban ese fraternal saludo con el cual el Maestro se dirigía a sus discípulos, como lo es: paz a vosotros. Hermanos, estamos ya recibiendo el santo día de reposo, un día muy especial que nuestro Dios nos ha dado, y lo recibimos este día viernes a la puesta del sol. Vamos a darle lectura a un salmo y parte de Deuteronomio para que nuestro hermano pueda tener ese gran privilegio de darle lectura a las santas 10 benditas palabras. La ley de Jehová es perfecta, que vuelve el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al pequeño. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Deseables son más que el oro, y más que mucho oro afinado, y dulces más que miel, y que la que destila del panal. Su tiempo es, además, amonestado con ellos, en guardarlos hay grande galardón. Amén. Cuando viniere todo Israel a presentarse delante de Jehová tu Dios, en el lugar que él escogiere, leerás esta ley delante de todo Israel a oído de ellos. Harás congregar al pueblo, varones, mujeres y niños, y tus extranjeros que estuvieren en tus ciudades, para que oigan y aprendan y teman a Jehová vuestro Dios, y cuiden de poner por obra todas las palabras de esta ley. En labios de nuestro hermano, las santas 10 benditas palabras. Recordamos en este momento los santos mandamientos y afirmamos con un fuerte amén a cada uno de ellos. Y habló Dios todas estas palabras diciendo: no tendrá dioses ajenos delante de mí. Amén. No te harás imagen ni ninguna semejanza de cosa que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos, sobre los terceros y sobre los cuartos a los que me aborrecen, y que hago misericordia y millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. Amén. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Amén. Acordarte ha del día del reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el 7º día será reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, la mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el 7º día. Por tanto Jehová bendijo el día del reposo y lo santificó. Amén.
Honra a tu padre y a tu madre, porque tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Amén. No matarás. Amén. No cometerás adulterio. Amén. No hurtarás. Amén. No hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Amén. No codiciarás la casa de tu prójimo. No codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Amén. Vamos a cantar una preciosa alabanza, hermanos, donde ahí dice: hay una iglesia preciosa. ¿Y cuál será esa iglesia preciosa, hermano? Aquella que se viste bien, sí, pero aquella que se viste bien espiritual. Cada día por guardar su palabra. Esa es una iglesia preciosa. No que porque vengamos vestidos a la moda, pues no, eso no lo vemos nosotros así, mis hermanos, sino que vestir una vestimenta espiritual adecuada a la palabra del Señor. Hermanos, hay una iglesia preciosa. Yo quiero que todos canten. ¿Sí tienen micrófonos, hermanas? Para que ustedes también me ayuden. Si no, hermano José, puede ponerle un micrófono a las hermanas y a la que cante más duro para que me pueda ayudar también. Les decía alabanza número 25 que dice: hay una iglesia preciosa. ¿Somos nosotros? Sí, hermano, era Dios que sí, porque entonces estaríamos cumpliendo con lo que el canto dice. ¿Lo tienen, mis queridas hermanas? Cantamos. Hay una iglesia preciosa. Esta es la iglesia de Dios, que esparce su luz por doquiera para dar al mundo salvación. Oh, ven, 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 ven a la iglesia de Dios, donde podrá descansar. Otro sitio mejor no lo encuentras. ¿Cuál la iglesia de Dios sin igual? A la iglesia de Dios, donde podrá descansar. Otro sitio mejor no lo encuentras. ¿Cuál la iglesia de Dios sin igual? Ven a la iglesia de Dios y conocerás verdad, y serás para siempre dichoso, gozando de libertad. Oh, ven, 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 ven a la iglesia de Dios, donde podrán descansar. Otro sitio mejor no lo encuentras. ¿Cuál la iglesia de Dios sin igual? Ven, pecador, a Jesús, tus pecados lavará, y estando tu alma ya limpia, esta noche con él cenarás. Oh, ven, 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 ven a la iglesia de Dios, donde podrás descansar. Otro sitio mejor no lo encuentras.
¿Habrá un sitio mejor para que la iglesia? Pues no, hermanos. Por eso decíamos al principio, hay una iglesia preciosa. Y es que cuando hablamos de una iglesia preciosa, pues hablamos de aquella que se sujeta a lo que está establecido en las Sagradas Escrituras. Esa es la preciosura que debe tener la Santa Iglesia. Amados hermanos, vamos a seguir con este precioso espacio, hermanos, que el Señor nos ha concedido, pero vamos a cantar una alabanza más y después de esta alabanza vamos a seguir adorando al Señor, pero vamos a entrar en el estudio que corresponde para esta preciosa tarde. Vamos a cantar la alabanza, ahorita les digo, mis queridas hermanas. Alabanza número 70, que dice La siembra. Después de esta alabanza, mis queridos hermanos, le voy a pedir a nuestro hermano Esaú que nos lleve en oración para así depositar en manos del Todopoderoso al hermano que va a traer la palabra del Eterno, será su servidor, hermano. Cantamos. Sembraré la simiente preciosa del glorioso evangelio de amor. Sembraré mientras viva, dejaré el resultado al Señor. Sembraré mientras viva simiente de amor. Segaré cuando venga su reino el Señor. Sembraré en corazones sensibles la doctrina del Dios de perdón. Sembraré mientras viva, dejaré el resultado al Señor. Sembraré mientras viva simiente de amor. Segaré cuando venga su reino el Señor. Sembraré en corazones de mármol la bendita palabra de Dios. Sembraré mientras viva, dejaré el resultado al Señor. Sembraré mientras viva simiente de amor. Segaré cuando venga su reino el Señor. Amén. Amados hermanos, cuando cantamos este precioso canto, pues nos sentimos sembradores, ¿sí o no? Sí, hermano, es el sentir que debemos tener. Y si estamos haciendo esta obra, pues el Señor lo pagará en aquel día. Hermanos, así como les voy a pedir que acompañemos a nuestro hermano Esaú, que llevará la oración para recibir así al predicador. Amén, hermano. Vamos a hacer oración, hermanos. Eterno y buen Padre, Señor, he aquí nos presentamos delante de ti, mi Dios,
Agradecido, Señor, en gran manera, porque si contamos lo que tú has hecho en nuestra vida, son tantas cosas, buen Dios. Son innumerables tus maravillas, tus misericordias manifestadas en nuestro diario vivir. Soberano Padre, en este momento queremos suplicarte el perdón. Queremos rogarte, buen Dios, que también pases por alto nuestras rebeliones y que nuestra presencia en este lugar sea grata delante de tus ojos. Y en este momento, Señor, cuando hemos utilizado unos minutos para poder elevarte cánticos, queremos pedirte, mi Dios, que los recibas como una ofrenda. Y luego, Señor, que ha llegado el momento en el cual se ha de abrir el libro sagrado, tu palabra. Y bien dice tu palabra que ella no es de particular interpretación y que los santos hombres fueron inspirados por el Espíritu Santo. Por lo tanto, no podemos interpretar tu palabra si no es bajo la dirección de tu Santo Espíritu. Por lo tanto, Señor, quiero rogarte en compañía de tu Santa Iglesia, que tú dotes de tu Santo Espíritu a tu Hijo, que ha de ser el portavoz de tu palabra, para que lo que hable sea de acuerdo a ella, de acuerdo a tus designios, y que pueda servir para el crecimiento espiritual de tu Santa Iglesia, y también para honrar y glorificar tu santo y benigno nombre. Usa sus labios. No permita, mi Dios, que de ellos vayan a salir palabras equivocadas, sino que lo que se hable sea de acuerdo a la sana doctrina. Son súplicas, mi Dios, son favores que te pedimos en el nombre de Jesucristo, nuestro Salvador. Amén. Vamos a abrir el Sagrado Libro, mis queridas hermanas. Vamos a continuar con los estudios de la femenil, en el que ya nos encontramos en el último, hermana. El último del trimestre que hemos venido estudiando, y ahora nos toca estudiar la Iglesia de Dios, única iglesia. Es el tema que para esta tarde vamos a estudiar, mis hermanas, donde vamos a ver qué la hace única. Sería una pregunta: ¿qué hace única a la iglesia? Y ya hemos visto durante muchos años en nuestro conocimiento que lo que la hace única es que guarde sus mandamientos del Señor, entre otras cosas que también el Señor demanda de su iglesia y que tiene, ya las ha dado, hermanos. Todo lo que la iglesia hace tiene que ser basado en la Sagrada Escritura, ya que vemos que el Señor desde un principio dijo a su pueblo todo lo que debería de hacer, que era agradable ante los ojos del Señor, y lo que no era agradable. O sea que la iglesia hoy en día no puede decir, pues yo eso no lo sabía, si hizo mal, pero sí sabe que cuando hizo bien, pues sabemos que es agradable ante los ojos del Señor. Vamos a estudiar este precioso tema, hermanos. Vamos a abrir el Sagrado Libro, allá en el libro de Gálatas, Gálatas 1, y vamos a leer del versículo 11 hasta el 13. Allí vamos a tener la lectura para esta preciosa tarde. Si lo tienen, mis queridas hermanas, si quieren que les enciendan la luz, hermana, está bien allí. ¿Sí, la luz? Hermano Manuel, por favor, enciéndanos la luz, por favor, ahí. Y dijo la luz y fue la luz, ¿verdad, hermano? Bueno, les decía
Gálatas 1, versículos 11 hasta el 13. Yo leeré el 11, ustedes el 12 y así nos unimos todos en el versículo 13. Y dice así: mas os hago saber, hermanos, que el evangelio que ha sido anunciado por mí no es según hombre. Pues si ni yo le recibí ni lo aprendí del hombre, sino por revelación de Jesucristo. El 13, todos juntos, dice: porque ya habéis oído acerca de mi conducta otro tiempo en el judaísmo, que perseguía sobremanera la iglesia de Dios y la destruía. Amén. Tomen sus asientos, mis queridas hermanas, y vamos a meditar acerca de estos versos que hemos ya leído. Vemos nosotros que el apóstol Pablo en un principio pues era un celoso de los judíos, y antes de conocer pues a Cristo, pues él perseguía a la iglesia, la perseguía, hermano. Entonces vemos que hasta cierto tiempo él deja de perseguirla. ¿Por qué? ¿Se acuerdan por qué, hermanas? Porque le fue revelado el evangelio por medio de Jesucristo. Entonces vemos nosotros que él a un principio pues no había comprendido la transición que se daba, porque él creía que estaba haciendo bien, no era que él pensaba que estaba malo lo que estaba haciendo. Él perseguía a la iglesia y en sus pensamientos o en su enseñanza pues él hacía bien, pero hasta deja de serlo hasta cuando el Señor Jesús le habla por medio de una revelación, y ya conocemos cómo es que él cambia de parecer, y después que deja de perseguir a la iglesia, pues se convierte en uno de ellas. Qué maravilloso ver cómo el Señor transforma a la persona de esta manera. Y dice que el objetivo es enseñar que Jesucristo estableció a la iglesia de Dios y explicar lo que la hace única o diferente, dijéramos en otras palabras. ¿Qué es lo que la hace única? Lo vamos a ver, hermanos, porque es necesario que veamos cómo el Señor ha venido tratando con su pueblo a lo largo de la historia. Y cuando vemos nosotros, mis queridas hermanas, en el antiguo tiempo o en el Antiguo Testamento, pues no hallamos una palabra que diga iglesia, sino que ¿cómo lo hallamos? Como congregación, asamblea, y así se le daban ciertos nombres que ahora pues nosotros aún los conocemos así, pero es normalmente la iglesia. ¿Por qué? Porque sabemos que de Cristo para acá hubo cierto cambio. No quiero decir que cambió la enseñanza, sino que estamos hablando de que de Cristo para acá aparece el nombre de iglesia. Antes, en aquel tiempo, pues era congregación y así se conocía. Ahora vamos a ver en dónde comienza la iglesia en el Nuevo Testamento y de dónde venimos siguiendo esa línea, porque hombres fieles en todo tiempo hubieron y han habido y habrán. Y vemos nosotros el caso de Noé para acá, vemos hombres que tenían sus familias, y a eso, ¿cómo le decía? Una congregación, pues eran pocos, pero ahí estaban, hermano. Entonces vemos nosotros que el Señor a lo largo de los años pues ha traído un remanente que viene con él, y este remanente pues ha sido enseñado mediante las Sagradas Escrituras de cómo debe conducirse. Le ha dado el Señor mandamientos, leyes y estatutos para que se vea ahí y haga las cosas como el Señor manda. Hay un versículo, mis queridas hermanas, que se encuentra en el material explicativo y habla el apóstol Pablo a Timoteo, primera de Timoteo 3:15, y dice: y si no fuere tan presto para que sepas cómo te conviene conversar en la casa de Dios, que es la iglesia de Dios, del Dios vivo, columna y apoyo de la verdad. El apóstol Pablo le hablaba a Timoteo y le daba ciertas orientaciones cómo debía comportarse en la iglesia, que supiera cómo
cómo conversar en la casa de Dios. Y le decía que es la iglesia de Dios vivo, columna y apoyo de la verdad. Le estaba pidiendo reverencia, le estaba pidiendo que fuera un hombre de un ejemplo a seguir. Eso le estaba diciendo. ¿Por qué? Porque la santa iglesia de Dios tiene, ya dijimos en un principio, la palabra del Dios vivo, la palabra de un Dios todopoderoso, que esa debe de ser respetada. Y si nosotros vemos, nos vamos a trasladar en el tiempo en que el pueblo peregrinaba por el desierto, se le decía que iba a ser un pueblo diferente a los demás pueblos. ¿Por qué? Porque los pueblos de la tierra tenían sus dioses que la verdad no eran dioses, pero para ellos eran dioses. En cambio, el pueblo tenía un Dios, tiene un Dios todavía, pero en ese caso pues tenía un Dios que estaba lejos de ellos o cerca de ellos, hermano. Vamos a ver que el Señor ha estado siempre cerca de todos aquellos que le honran, que guardan su palabra, la ponen por obra. Allí se ha manifestado el Señor. Y esto es bueno que nosotros lo veamos, hermanas, porque ¿quién no quiere que el Señor la use? Todos queremos que el Señor nos tome en cuenta, pero ¿cómo es nuestro diario vivir? Esa es la otra parte. Y si nuestro diario vivir es de acuerdo a como el Señor quiere, estamos listos para trabajar. Pero si queremos que el Señor nos use, pero que nosotros todavía no estamos haciendo lo que Él ha mandado, no vamos a poder ser usados por Él, hermano. Que el Señor nos ayude a todos, porque estamos caminando en un camino donde vamos y vamos mejorando cada día. Hace 3 años teníamos un comportamiento quizás medio bueno, ahora ya tenemos un comportamiento bueno, y así vamos cambiando ciertas cosas que solo nosotros sabemos cuáles son. Yo las puedo ver a ustedes y yo no sé qué es lo que a ustedes les estorba. Ustedes me pueden ver a mí y yo estoy trabajando conmigo y solo yo sé qué es lo que tengo que cambiar. Como solo nosotros sabemos, y esto se lo demandamos a Dios, pues si nosotros nos sujetamos, pues vamos a tener esa comunión con el Todopoderoso. Y vamos a ver los términos en que se conoció en aquellos tiempos la iglesia. Decirlo iglesia porque ahora nosotros lo conocemos como asamblea, congregación, así se conocía en aquellos tiempos y así lo conocemos hoy, que era en aquel tiempo reunión, santuario, tabernáculo, templo. Así se conocía. La palabra iglesia pues proviene de la voz griega, ¿verdad? Transliterado como eclesia, que significa asamblea o congregación. Entonces nosotros vemos que en aquellos tiempos pues se decía congregación, pero para nuestros tiempos decimos así decía, pero el derivado de eso pues decía iglesia. Cuando empezó esto a darse, ya a conocerse como iglesia, pues ya les decía en un principio, de Cristo para acá, vemos que ya aparece la palabra iglesia. Y vamos a seguir leyendo en el segundo párrafo, hermanas. Dice: amadas hermanas, nuestro Dios ha escogido desde un principio a un pueblo para que le dé honra y le sirva. Ya les decía yo, para servirle al Señor, ¿qué se necesita? Sujetarlo a lo que Él nos ha mandado. Pueblo al que Dios le concede toda suerte de bendiciones. ¿Se acuerdan ustedes cuando el pueblo va y les dice, bueno, si ustedes guardan la palabra, ustedes van a ser benditos en el campo, en la ciudad, donde quiera que se encuentren? Y estas bendiciones, hermanos, el pueblo las ha tenido. Y cuando el pueblo desobedecía, el Señor seguía con estas bendiciones, hermano. No tenía bendiciones. ¿Por qué? Porque la desobediencia estaba ahí y el Señor la desobediencia no le gusta. Pero cuando aquellos hombres, aquel pueblo santo del Señor, reconocía su falta y se sujetaba otra vez a la palabra de Dios, el Señor otra vez
les daba bendiciones. Entonces vemos nosotros que el pueblo de Dios pues se congregaba, tenía su santuario, tenía un tabernáculo, así se conocía en aquel tiempo. En un principio, ese pueblo estuvo conformado por los patriarcas y sus familias. Así fue, hermano. Si vemos nosotros cuántas personas entraron al arca cuando fue el diluvio, 8, ¿eh? Entonces vemos nosotros una familia que estaba allí resguardada. Esta familia tenía comunicación con Dios, así se congregaban. Era la forma de adorar que había. Y el Señor les tomaba en cuenta. Esta era una congregación, era una asamblea, aunque de pocos, pero eran elegidos por Dios. Entonces, es así como se congregaba el pueblo, aquellas familias, en el caso de Noé. Vamos a ver, mis queridas hermanas, allá al libro de Génesis, nos vamos a trasladar hasta el libro primero de las Sagradas Escrituras y vamos a leer un poco acerca de lo que estamos hablando. La cita que aparece en el material, mis queridas hermanas, es Génesis 6, 8 y 9. Esa vamos a leer. Para las hermanas que no tienen el material, hermanas, pues Génesis 6, 8 y 9, le daré lectura. Dice así: Empero Noé halló gracia en los ojos de Jehová. Detengámoslos aquí, hermana. ¿Por qué creen ustedes que halló gracia Noé en los ojos de Jehová? ¿Por desobediente o por obediente? Por obediente, hermana. O sea que hay ejemplos, hay ejemplos. Y conformaba, ¿qué dijimos? La asamblea del Señor, la iglesia de Dios. Halló gracia en ojos de Jehová. Si hubiera sido un desobediente, no hubiera hallado gracia ni tampoco se hubiera salvado y el Señor hubiera buscado otro. Pero no fue así, hermano. No era un hombre que obedecía a la voz del Señor. Por eso halló gracia. Estas son las generaciones de Noé, varón justo. Ahí está lo que él quiero decirles. Justo, perfecto. ¿Se imaginan, hermanos? Pensemos, ¿cómo era este hombre? Era un hombre obediente. Era un hombre perfecto, porque el Señor así lo dice de él. Fue en sus generaciones, con Dios caminó Noé. Qué bonito, hermanos, al ver nosotros que tenemos a un hombre que caminó con Dios. Ese ejemplo deberíamos de seguir nosotros. Ese ejemplo tenemos que seguir nosotros, porque como somos, ¿qué dijimos al principio? La iglesia de Dios. Recuerden que aquel hombre con su poca familia, pero era justo y perfecto. Nosotros ahora también, en nuestros hogares, ¿verdad? Que podamos ser como este hombre, hermano. Porque la iglesia de Dios, hoy estamos aquí reunidos, pero mañana o entre un rato vamos a estar en nuestros hogares y cada quien va a ser diferente. Enseñándole a sus hijos buenos valores o malos valores, pero allá en casa, que sean buenos valores, hermano. ¿Por qué? Porque como somos la iglesia de Dios, hermanos, pues tenemos que demostrarlo no con palabras, sino con hechos. Y cuando esto yo lo leo, hermano, y me pongo a pensar en ello, yo me la agarro en serio y digo yo, ¿cuánto me hará falta que cambiar? Porque como fíjense que es fácil ver los errores de otros, pero los míos a veces no me los veo. Y yo, como todas ustedes, mis queridas hermanas, yo quiero tener la salvación, ¿o no la quieren tener ustedes? Sí, hermano. Pero hay que hacer un recuento de nuestro diario vivir, porque es necesario, hermano, porque podemos equivocarnos y equivocadamente podemos estar hiriendo a nuestro hermano en la casa de oración o a nuestra familia, a nuestros hijos, a nuestras hijas, a todos. Pudiera ser que estemos haciendo algo que no está de acuerdo a lo que el Señor pide de mí.
Y todo esto, hermanos, lo tenemos que arreglar ahora que estamos con vida, porque obligación es, hermanos, porque somos la iglesia de Dios, y de la iglesia de Dios se tiene que decir como se dijo de Noé. Seguimos, hermanos, dice: posteriormente evangelizó a Abraham y lo bendijo para que su simiente fuera conformado el pueblo de Israel. Evangelizó a nuestro padre en la fe, nuestro padre Abraham, hermanas, lo evangelizó a él primero. ¿Para qué? Para que vinieran muchas bendiciones, hermano. Y esas bendiciones iban a alcanzar al pueblo que hoy conocemos como el pueblo de Israel, y también hasta los gentiles, hasta ahora, hasta aquí a nosotros nos ha llegado esas grandes bendiciones. Y lo vamos a leer, hermano. Génesis 12, del 1 al 3, ahí vamos a leer, mis queridos hermanos. Dice así: empero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande y bendecirte. Y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré. Viene aquí, hermanas, lo que les decía. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Qué hermoso cuando vemos nosotros que ya estaba en las memorias de Dios Todopoderoso el darnos la oportunidad a cada uno de nosotros de ser parte de un pueblo también escogido. Y ese pueblo es el pueblo de Dios, espiritualmente hablando. Todas las naciones iban a tener esta grande bendición. ¿Cómo lo llegó la bendición a nosotros, mis queridas hermanas? A través de nuestro Señor y Salvador Cristo Jesús. Estas bendiciones que fueron dichas allá, hasta hoy nos han alcanzado. Y es que si vimos nosotros, mis queridas hermanas, cómo la congregación, las asambleas que antes se daban, estaban sujetadas, hermanos, ¿a quién? A Dios Todopoderoso, a los mandatos de Él. Vamos a leer allá en el libro de Gálatas, hermanas, 3:8. Y dice: y viendo antes la Escritura que Dios por la fe había de justificar, ¿a quiénes? A los gentiles, hermanas. Evangelizó antes a Abraham diciendo: en ti serán benditas todas las naciones. ¿Se dan cuenta qué privilegio nosotros tenemos al poder ser parte de este pacto que hizo el Señor con nuestro padre Abraham? Y al ver todo esto, hermanas, este pueblo, ¿cómo era? ¿Se parecía a los demás pueblos, hermanas? ¿Tenía algunas costumbres? Hermanos, en verdad, cuando vemos nosotros, el pueblo para muchos, pues era diferente, hermano. Era diferente. Algunos decían que, ¿cómo es ese pueblo? Pues no tenían dioses cualquiera como los pueblos lo tenían. Tenían un Dios todopoderoso que les daba alimentación del cielo. ¿Qué Dios había hecho eso en otros tiempos? No había. Y viene a mi mente cuando en cierta ocasión, ¿verdad?, que lo vamos a leer también, mis queridas hermanas, váyanse preparando con la lectura que quiero, con el pasaje que quiero que leamos, todo lo vamos a buscar para darle, para comparar. Es Esther 3:8, si no me estoy mal. Ahí vemos nosotros a un pueblo acusado por un hombre malo, que quería terminar con el pueblo de Dios, con el pueblo de Israel. Quería terminar con él. ¿Por qué?
porque decía él que era un pueblo diferente. Leámoslo, hermana. Les decía Esther 3:8. Ahí vamos a leer. Y dijo, ¿ya lo tienen, mis queridas hermanas? Les voy a esperar. Esther 3:8. Está después de Nehemías, hermano. Le daré lectura. Y dijo Amán al rey Asuero: hay un pueblo esparcido y dividido entre los pueblos en toda la provincia de tu reino. Y sus leyes son, ¿cómo les dice? Diferentes de las de todo pueblo, y no observan las leyes del rey, y al rey no viene provecho dejarlo, les dice. Pero ¿cómo era el pueblo, hermanos? Leyes diferentes, costumbres diferentes. Aquellos comían carne de cerdo, el pueblo no comía. Desde ahí hacía la diferencia, hermano. El viernes, ¿qué creen que hacía el pueblo? Pues se reunían en familia. Un pueblo diferente, cosa que allá quizás saber a qué Dios le adoraba. Mientras que el pueblo era diferente. Y le dice este hombre que acusaba al pueblo: no conviene tenerlos, destruyámoslos. Así le dijo, hermano. Y este pueblo, hermanos, ya tenía la bendición. No había quien, ni ha habido quien lo pueda destruir por completo. No hay quien. ¿Por qué? Porque la bendición lo ha perseguido desde entonces, desde que salió Abraham. ¿Por qué no decirlo desde antes? Entonces, mis queridas hermanas, vemos que la iglesia se parece con las demás iglesias. Hermana Raquel, ¿va que no se parece? No se parece, hermano. ¿Y qué dicen? Es bien raro, dicen. El viernes están ahí recibiendo, cierran sus negocios a las 6 de la tarde. No conocen y dicen diferentes. El sábado ahí van, dicen, en vez de ir a trabajar a la obra, ahí van para la iglesia. No somos iguales, hermanos. Somos diferentes. Y esto hace la diferencia en todo. ¿Por qué? Porque ya vimos que aquel pueblo que estaba bajo el dominio del rey Asuero era diferente también. Diferente, con leyes distintas. La iglesia tiene que marcar la diferencia. ¿Por qué? Porque no tenemos mandamientos de hombres, ni dogmas de hombres, sino que basados en las Sagradas Escrituras. Por eso, cuando vemos estos pasajes y comparamos nuestro diario vivir y vemos que hay algo que corregir, hermana, vemos que Dios nos pide más. Y a veces sentimos que está duro. Sentimos difícil, hermano. ¿Por qué? Porque muchos de nosotros venimos del mundo y venimos cargados de costumbres y tradiciones que llegando a la iglesia tienen que terminar, hermanos. Tienen que terminar. Y no es porque el primer encargado y el segundo encargado lo digan. No, no es así. Es la palabra de Dios. Para que se oye duro cuando le dicen: hermano, le invito a un cumpleaños que tengo, los vecinos, ¿verdad? Y nosotros, ¿qué decimos? Está bien, gracias, pero no vamos. ¿Por qué? Porque no es esta nuestra enseñanza. Y esto va a ser la diferencia en la iglesia. Esta es la diferencia, hermano. Por eso dice que es única. Única, ¿por qué? Porque tiene sus leyes. Y esas leyes son puestas por Dios. Seguimos, hermanas, vamos a ir avanzando. Dice: aunque en el Antiguo Testamento no encontramos como tal la palabra iglesia, sí vemos en el pueblo, vemos que el pueblo se reunía y esa reunión era llamada
asamblea o congregación, según el término eclesia. Ya vemos nosotros que así se reunía el pueblo, y a esto les era llamado congregación, hermano. Vamos a leer allá en Deuteronomios 9, versículo 9 y 10. Y dice así: cuando yo subí al monte para recibir las tablas de piedra, las tablas del pacto que Jehová hizo con vosotros, estuve entonces en el monte 40 días y 40 noches sin comer pan ni beber agua. Y dióme Jehová las 2 tablas de piedra escritas con el dedo de Dios, y en ellas estaba escrito conforme a todas las palabras que os habló Jehová en el monte en medio del fuego el día de la asamblea. Vemos aquí, hermanos, cómo se expresa Moisés y les dice: aquel día que ustedes estuvieron congregados allá, hoy dijéramos como iglesia, ¿va? Pero ahora les dice en una asamblea. Allá estaba el pueblo recibiendo las palabras que le habían sido escritas en las tablas de piedra. Hasta ahí vemos cómo nosotros conocemos aquellos tiempos en que pues no se practicaba la palabra iglesia, sino que se conocía como asamblea o congregación en el desierto. Ahí lo vemos. Vamos a darle lectura a otro versículo, mis queridas hermanas, allá en Nehemías, capítulo 8, verso 1. Vamos a ver unos 2, 3 versículos ahí. Y dice: y juntóse todo el pueblo como un solo hombre en la plaza que está delante de la puerta de las aguas. Y dijeron a Esdras el escriba que trajese el libro de la ley de Moisés, la cual mandó Jehová a Israel. Y Esdras sacerdote trajo la ley delante de la congregación, así de hombres como de mujeres, y de todo entendido, para escuchar el primer día del mes séptimo, en este mes, hermano. Y leyó en el libro delante de la plaza que está delante de la puerta de las aguas, desde el alba hasta el mediodía, en presencia de hombres y mujeres y entendidos, y los oídos de todos el pueblo estaban atentos allí al libro de la ley. Vemos nosotros una gran congregación allí, a la que Esdras les hablaba. Todos estaban atentos, oyendo el mensaje, porque estaban leyendo la santa ley de Dios. En el mes séptimo, en este mes, el mes de Tanín, en estos días cerca de la fiesta, allí estaba leyendo. Y toda la congregación estaba atenta a lo que decía el libro de la ley. Recordemos que ellos habían estado cautivos y que al regresar, pues ellos otra vez de alegres celebraron fiesta, hermano. Pero, ¿qué libro leían? El libro de la ley de Dios. Es el libro donde está formado cómo se debe de caminar, donde está trazado el camino para que todos caminemos, hermano. No pude, pues que habían muchos libros, pero no era inspiración de Dios, pero ellos se dirigieron por el libro de la ley de Dios. Y si ese pueblo que se regía por los escritos divinos, ya que la palabra de Dios pues no es particular interpretación, ¿verdad? Sino que hombres santos del ayer pues fueron inspirados por el Espíritu y escribieron. Entonces vemos que de ahí ellos toman en cuenta que es la parte esencial de todo aquel que busca al Señor. Vamos a seguir leyendo. Ahora vamos a leer en Salmos, mis queridas hermanas, a ver qué nos dice el salmista. Salmo 111, 1, vamos a ver. Y decía el salmista:
alabaré a Jehová con todo mi corazón, en la compañía y congregación. ¿De quiénes? De los rectos, hermano. La congregación, no de gente que obra maldad, sino de aquellos que de verdad obedecen al Señor. Aquellos que se esfuerzan cada día por ser mejores, en hallar agrado ante los ojos de Dios. Quizás aquel que se esfuerza por hallar agrado ante la presencia divina del Todopoderoso, quizás para los amigos no hay agrado. Ese es lo bonito y lo duro también, porque mientras que alguien habla mal de la iglesia, pues el Señor lo ve con buenos ojos, siempre y cuando se sujete a lo establecido por Él. De tal manera que la iglesia estuvo conformada por el pueblo de Israel. Aquí vemos nosotros que la iglesia primero fueron aquellos hombres patriarcas del pueblo de Israel. Esos fueron los primeritos en ser la iglesia, solo que con los otros nombres que ya los hemos visto, hermano. Y en el libro de los Hechos vemos que a Israel se le conoce como la congregación del desierto. Luego dice Hechos 7, 37 y 38, dice: este es Moisés, el cual dijo a los hijos de Israel: profeta os levantará el Señor Dios vuestro de vuestros hermanos, como yo. A él oiréis. Este es aquel que estuvo en la congregación en el desierto, con el ángel que le hablaba en el monte Siná, y con nuestros padres, y recibió las palabras de vida para dar. Aquí vemos nosotros otra vez que dice que estuvo con la congregación. Así se conocía, mis queridas hermanas, cómo se reunía el pueblo allá. Pues no se decía iglesia, pero sí se decía la congregación del pueblo de Dios. Deuteronomios también nos habla, hermanos, acerca de lo que es el pueblo, cómo se regía el pueblo. Esto lo vamos a ir viendo más adelante. Y dice, el término iglesia de Dios, lo encontramos en el Nuevo Testamento, y es nuestro Señor Jesucristo quien viene a fundarla cuando es bautizado a los 30 años y comienza su ministerio. Ahí vemos nosotros un comienzo, no un comienzo de la palabra de Dios, sino que un ministerio que el Señor Jesús ejerce por espacio de 3 años, hermanos, y medio. ¿Por qué? Porque ahí empieza lo que es la iglesia, ya con el nombre de iglesia, hermano. Y dice Lucas: Jesús mismo, al comenzar su ministerio, era como de 30 años, hijo según se creía de José, hijo de Elí. Ahí vemos nosotros los comienzos de aquel ministerio al que ahora conocemos nosotros como iglesia de Dios, aunque no estaría malo que digamos que somos la congregación de Dios, pero usamos el término iglesia de Dios, ¿verdad? Y anunciando las buenas nuevas de salvación y tomando primeramente a sus 12 apóstoles para que estuvieran con él y para enviarlos a predicar. Vemos nosotros que salen sus discípulos a predicar, y estos vienen alegres porque llevaban el mensaje. ¿A quién se lo llevaban, hermanos? Aún a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Pues este ministerio estaba en ese momento para que fuera a predicar a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Pero vemos nosotros que ya estaba un proceso para que nosotros más adelante
los gentiles pudieran tener parte, hermano. Vamos a leer allá en el libro de Mateo, mis queridas hermanas. Mateo 16, verso 18. Dice así: mas yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Palabras que el Maestro dijo, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Aquí vemos nosotros ya el Maestro dándole el nombre de iglesia. Iglesia. Entonces aquí podemos ver que ya era una nueva era, la era cristiana, hermanos, donde ya se miraba que iba a tener el nombre de iglesia, la congregación, la iglesia de Dios, ¿verdad? Vamos a leer también la cita que aparece ahí, que es Marcos, hermano. Marcos 3, 13 y 15. Y subió al monte y llamó así a los que él quiso, y vinieron a él, y estableció 12 para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar. Vemos esta gran labor que hicieron estos hombres que estaban con Cristo. Y después, no lo vamos a ver, pero después vemos que era bastante el trabajo, y el Señor envía 70 más a predicar. ¿Por qué? Había y hay mucho trabajo que hacer. Vemos cómo la obra fue creciendo, y esta obra iba llamando más a las ovejas perdidas de la casa de Israel, porque hasta allí tenían que creer algunos, hermanos. Sabemos que no todo el pueblo creyó al mensaje del Maestro, sino que algunos, hermanos, algunos. No todos creyeron, y a los que creyeron les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces vemos nosotros que las primeras salidas y todo este tiempo que hemos considerado, vemos que iba dirigido al pueblo. Más adelante lo vamos a ver, hermano. El Evangelio fue anunciado por Jesús primeramente a su pueblo. Sin embargo, muchos de ellos no le reconocieron como el Mesías que habría de venir, dando con ellos la oportunidad de ser llamados hijos de Dios a todo aquel que no pertenecía al pueblo de Israel y que creyera que él había sido enviado por el Padre. Aquí la oportunidad se da, hermanas, cuando vemos que el pueblo pues no creen todos, una parte sí. Entonces, pues allí vemos nosotros la obra de que ya aparece el Evangelio también para los gentiles. Esa obra hermosa que el Señor ya tenía en sus planes, hermano. Vamos a leer ahí en Juan, hermanos, porque es importante que veamos a qué vino el Maestro. Juan 1, 11 y 12, ahí vamos a leer, hermano. Y dice así: a lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, diole potestad de ser hechos hijos de Dios, a los que creen en su nombre. A lo suyo vino. ¿Qué era lo suyo? Predicar. Eso era lo de él, predicar al pueblo. Pero los suyos, o sea, su pueblo, no todos le recibieron, porque no le creyeron. Pero a los que le recibieron, dio las potestades de ser hechos hijos de Dios. Entonces, hay quienes dicen, no, si el pueblo no le hizo caso al mensaje del Maestro, una parte, hermano, una parte no, sí hizo caso, otros no quisieron. ¿Por qué? Porque sabemos que están 144,000, 12,000 de cada tribu que sí
creyeron al mensaje del Maestro. El resto pues no quiso. Tendrán su oportunidad en algún tiempo más, pero por ese momento pues vemos que el pueblo ya no quiso hacerle caso a las predicaciones del Maestro. Una parte creyó, otros no. Pero en ese espacio de que no pudo llegar más gente del pueblo al mensaje de Cristo, vemos que por otro lado el Señor Jehová se estaba manifestando grandemente en los gentiles, porque todos conocemos la lectura, hermanos, allá donde vemos que Cornelio, ¿verdad?, dice que ¿de qué pueblo era él? No era del pueblo de Israel. Y vemos que allá dice que se le aparece un ángel y le habla a un hombre que no era del pueblo y le da las ordenanzas de que vaya y traiga a Pedro y le predique. Ya era otra era que marcaba, y que esa era para los gentiles. Esa predicación ya venía para los gentiles, hermanas, porque ya estaba anunciado, no era nuevo. Pero sí vemos cómo el Señor da la oportunidad a cada uno a su tiempo. Y el libro de Romanos confirma, hermanos, todo esto, porque el apóstol Pablo conocía bien de cerca este procedimiento. Romanos 11, hermanas, Romanos 11, 17 hasta el 20, allí vamos a meditar. Dice que si algunas de las ramas fueron quebradas, y tú siendo acebuche, has sido ingerido en lugar de ellas, y has sido hecho participante de la raíz de la grosura de la oliva, no te jactes contra las ramas, y si te jactas, sabes que no sujetas tú la raíz, sino la raíz a ti. Pues las ramas, dirás, fueron quebradas para que yo fuese ingerido. Bien, por su incredulidad. Ahí lo podemos comparar allá cuando el mensaje se fue a ellos, no creyeron. Fueron quebradas, mas tú por la fe estás en pie. No te ensoberbezcas, antes teme. Vemos nosotros la obra. Las ramas fueron quebradas de la Real Oliva, pero fueron quebradas, no fueron arrancadas, sino que quedan quebradas, y ahí en esa parte que queda quebrada, ahí se injerta a los gentiles. Y vemos nosotros que tenemos que dar frutos como lo daba el pueblo. ¿Y cómo vamos a saber nosotros si estamos dando frutos buenos? Pues la palabra también de Dios nos ayuda a entender, hermanos, qué fruto estamos dando. Si son frutos dignos de arrepentimiento o nomás fruto cualquiera que no tiene ni sabor. Actualmente, dice el siguiente párrafo, ya estamos terminando casi, hermanas. Actualmente existen numerosas asociaciones religiosas, pero como podemos reconocer, la iglesia de Dios se distingue de entre muchas denominaciones, principalmente, ¿por qué? ¿Por qué, hermano? Reconoce a Jesucristo como el Hijo de Dios. Primer punto que vemos nosotros ahorita, que nosotros tenemos a Cristo como el Hijo de Dios, mientras que otras congregaciones lo tienen como Dios. Esto hace la diferencia también. Su saludo es característico entre sus congregantes. Pasa vos, hermano, si encuentro una hermana. Pasa vos, hermana, y si encuentro 2, 3 hermanas, pasa vosotros, hermano, haciendo la diferencia de lo singular al plural, ¿verdad? Entonces, esa es otra parte del saludo. Y este saludo, ¿con dónde lo aprendimos? Podemos decir nosotros, ¿verdad? Porque como siempre vemos que la gente cuestiona y dice, ¿y dónde aprendieron ese saludo? Pues el Señor Jesús saludaba a su pueblo así, hermano. Vamos a leer Juan 20, 21, hermano. Entonces les dijo Jesús otra vez, pasa vosotros.
como me envió el Padre, así también yo os envío. Así les saludó el Señor. Paz a vosotros, porque eran un grupo que había ahí. Si hubiera habido uno que le dice, pasa a vos, hermano, pero no, pasa a vosotros, dice. Y entonces vemos que la iglesia pues ha venido sujetándose a lo que está establecido, y aquí vemos el maestro saludando como la iglesia saluda. Es parte también de lo que hemos aprendido. Su fe está basada también, ¿verdad?, en 39 puntos doctrinales, entre los cuales se encuentra la observancia del sábado como día de reposo. Hermanos, otra gran diferencia que hacemos nosotros, y que es la iglesia de Dios la que tiene todo esto basado en los escritos sagrados. También tenemos, hermanas, las 3 fiestas anuales, que son Pascua, Pentecostés y Cabaña, según Deuteronomio 16:16, ¿verdad? Y vemos nosotros que aquel pueblo se regía, hermanas, por lo escrito. Y esto lo iba a hacer un pueblo diferente a los demás pueblos. ¿Por qué? Porque tenía costumbres no de hombres, sino que el Señor se las había dado. Vamos a leer unos versículos allí, hermano. Dice también, guardar los mandamientos de Dios y la fe de Jesús también. Esa es la mira de todo el miembro de la iglesia de Dios. Pero quiero que leamos, hermanas, unos versículos allá en Deuteronomio 4, capítulo 4, desde el 6 en adelante vamos a leer. Dice así: guardadlos pues y ponedlos por obra, porque esta es vuestra sabiduría y vuestra inteligencia en ojos de los pueblos. Ya le hemos hablado. Los cuales oirán todos estos estatutos y dirán: ciertamente pueblo sabio y entendido, gente grande es esta. ¿Por qué? ¿Qué gente grande hay que tenga los dioses cercanos, así como lo está Jehová nuestro Dios en todo cuanto le pedimos? ¿Y qué gente grande hay que tenga estatutos y derechos justos, como es toda esta ley que yo pongo hoy delante de vosotros? Por tanto, guárdate y guarda tu alma con diligencia, que no te olvides de las cosas que tus ojos han visto, ni se aparten de tu corazón todos los días de tu vida, y enseñarlas a tus hijos y a tus hijos de tus hijos. Vemos nosotros aquí el pueblo era un pueblo diferente a los demás. Un pueblo que tenía a Dios cerca, no lejos. Así era el pueblo del Señor, hermanos. Y vemos cómo el pueblo, cuando obraba bien, pues le iba bien. Se regía por algo. La iglesia también, estas mismas palabras, pues son para nosotros, hermanos. No podemos decir que esto fue para aquellos hombres del ayer, para el pueblo de Israel. No, también las bendiciones fueron para ellos, pero que también son para nosotros. Pero hay que obedecer a lo que el Señor ha mandado. Hermanas, hemos llegado hasta aquí. Hemos considerado cómo debe ser la iglesia. Ya dijimos que la vestimenta que debemos usar, pues, es la vestimenta de santidad. Vamos a cantar una alabanza, hermanos. Vamos a venir y vamos a dar por terminado, pero vamos a dar la oración y la bendición también. Vamos a cantar la alabanza 99, que dice: Santo Espíritu, dirige. Si se quieren poner de pie, mis queridas hermanas, pueden hacerlo para que descansen de la posesión que tienen. Y si van a recoger alguna ofrenda, pues en este momento lo pueden hacer. Santo Espíritu, dirige. Santo Espíritu, dirige. Tú
mis pasos al Señor, y haz que humilde guarde siempre los mandatos de su amor. Dime, dime, cómo consagrar todo al Padre Celestial. Dime, dime, cómo hacer su voluntad. Dime cómo ser sumiso y entregar mi entero ser. Gozos y tesoros vanos, todo siempre aborrecer. Dime, dime, cómo consagrar todo al Padre Celestial. Dime, dime, cómo hacer tu voluntad. Dime cómo al ser probado debo siempre en él confiar. Y aunque sufre en agonía, nunca del desesperar. Dime, dime, cómo consagrar todo al Padre Celestial. Dime, dime, cómo hacer su voluntad. Dime cómo obedecerle, aunque a veces mi razón no comprenda tu designio, ni hay pronta explicación. Dime, dime, cómo consagrar todo al Padre Celestial. Dime, dime, cómo hacer su voluntad. Dime cómo he de agradarle, aún confiando en mi saber, entregado a tu servicio y confiando en su poder. Dime, dime, cómo consagrar todo al Padre Celestial. Dime, dime, cómo hacer su voluntad. Amén. Solo el Señor nos podrá guiar a través de su santa palabra para que podamos hacer las cosas de una mejor manera. Roguémosle al Señor que sea Él que nos ayude a hacer mejor cada día, mis queridas hermanas. Vamos a venir en palabras de oración, hermanas. Vamos a depositar todo esto que hemos hecho en manos del Todopoderoso. Vengamos en palabras de oración, mis queridas hermanas. Grande, eterno y poderoso Dios de Israel, una vez más venimos de rodillas ante el polvo de la tierra,
rogándote y suplicándote, Señor, que pases por alto todas aquellas cosas que quizás todavía falta que mejorarlas. Pero te pedimos, Señor, que tú nos concedas ver aquellas cosas que no vemos y que nos ayudes, Padre eterno, a poder caminar en este camino que no es nuevo, Señor. Pues tú le decías a tu pueblo, parado en los caminos y mirad y preguntad por las sendas antiguas, Señor. Y esas sendas, Señor, son las que han venido desde tiempos antiguos para guiar a tu pueblo y que también a tu iglesia ahora en día. Ayúdanos, Padre eterno, para que no nos distraigamos, ni miremos a diestra ni a siniestra, Señor, sino que sigamos este camino que tú has marcado, Padre eterno. Sabemos, Señor, que si seguimos, Señor, por donde tú nos has guiado, pues vamos a tener aquel galardón de vida que tú has ofrecido, Padre eterno, a todos aquellos que obedecen a tu palabra. Por eso te pido, Señor, que nos ayudes y que si alguna falta hemos cometido, Padre, pues la perdones, Señor, y que podamos nosotros también mejorar en todo lo que hagamos. Señor, bendice a cada una de mis hermanas que en este horario están presentes, como aquellos que están en sus hogares, Señor, y que nos están escuchando por las transmisiones, que tú las bendigas de igual manera, Padre. Señor eterno, pues sabemos que ya en estos horarios más de algún hermano se ha de retirar. Te pido, Señor, que tú lleves con bien a tus hijos hasta donde vayan, ya que sabemos que algunos de tus hijos vienen de lugares lejanos. Padre, te pido que tú los lleves con bien, así como les trajiste con bien esta mañana. Padre eterno, pues te lo pedimos y te lo suplicamos, Señor, porque sabemos que tú siempre has estado con tu iglesia. Padre eterno, te ruego que este consejo pues haya quedado en nuestros corazones y que podamos siempre buscar la forma de cómo agradarte, Señor. Padre eterno, todos estos ruegos y súplicas te las he venido a hacer juntamente con tus hijas. Nada hemos venido a pedirte porque en nosotros hayan méritos, Padre, sino siempre amparándonos en los méritos santos, maravillosos y gloriosos de tu Hijo muy amado, Cristo Jesús. Amén. Vamos a recibir la bendición del Todopoderoso, mis hermanas, con la que el Señor bendecía a su pueblo. Se encuentra en Números capítulo 6, versículo 24 en adelante, pues esta es la bendición que el Señor ha dado a su pueblo y ahora también pues a su santa iglesia. Dice así: Jehová te bendiga y te guarde, haga resplandecer Jehová su rostro sobre ti y haya de ti misericordia. Jehová hacia ti su rostro y ponga en ti paz. Paz a vosotros, mis queridos hermanos y hermanas.